Administración laboral total. Resumen ejecutivo. En Colombia, las incapacidades se manejan así. Primero, la empresa reconoce las incapacidades a los trabajadores desde el día 1 hasta el día 2, es decir, solo reconoce los 2 primeros días de cada incapacidad. Segundo, la EPS reconoce el auxilio económico desde el tercer día en adelante. Tercero, del día 1 al día 90, las incapacidades se pagan con un porcentaje del 66.67% del salario que devengue el empleado. Cuarto, del día 91 al día 180 se pagan al 50% del salario que devenga el empleado. Quinto, nunca pueden pagarse por debajo del salario mínimo legal vigente. Sexto, la empresa debe erradicar y controlar las incapacidades para recuperar el dinero ante la EPS. De ahí el fin de este archivo para llevar el control de esas incapacidades. Nos basamos en la normatividad legal vigente, que es la Ley 100 de 1993 y el Decreto 3743 de 1950. Los invito a que las lean, los revisen o las escuchen en mi canal de YouTube. Ahora sí, no siendo más, procedamos con el archivo para el control de incapacidades. Lo primero que debemos tener en cuenta es que los archivos institucionales deben estar codificados. En su codificación deben contar con el código del formato, que generalmente lleva el nombre del área, que sería área administrativa, el tipo de documento, que es un formato, y el consecutivo, que sería 001 para este caso. La fecha en que se creó el documento, 1 de enero del 2025, vamos a cambiarlo. Vamos a hacer de cuenta que este formato se creó el 22 de diciembre del 2025 y su versión es la número 1. Todo esto lo hace el área de calidad de cada empresa. Ahora, acá en la parte superior tenemos 3 recuadros. Cada uno nos indica el estado de las incapacidades que tenemos registradas acá. Con este color rosado tenemos las incapacidades que no se erradican, las incapacidades radicadas en color amarillo y las incapacidades que nos han pagado en color verde. El archivo debe constar del mes en que se genera la incapacidad, el número de documento del empleado, nombre del empleado, EPS del empleado, ARL para los casos que sean accidentes de trabajo, el cargo del empleado, su salario, el tipo de incapacidad, que esta puede ser accidente de trabajo, enfermedad general, licencia de maternidad, entre otras. El diagnóstico, que este viene en el documento de incapacidad, la fecha en que inicia la incapacidad, la fecha en que finaliza, los días de incapacidad, los días que asume la empresa, los días que asume la EPS, el valor que debe pagar la empresa. Este se calcula tomando el salario básico de ese empleado, dividiéndolo en 30 días y multiplicándolo por los días de incapacidad y multiplicándolo por el 66.67%. A ver, para ser más claros, tomamos el salario básico del empleado, lo dividimos en 30 días que tiene el mes, luego lo multiplicamos por la cantidad de días de incapacidad que tiene el empleado y que asumiría la empresa, porque estamos viendo el valor de la empresa, y ese resultado lo multiplicamos por el 66.67%, lo que nos daría el valor de esos 2 días de incapacidad asumidos por la empresa. Ahora, para calcular los días que asume la EPS, es exactamente el mismo ejercicio. Se toma el salario, se divide en 30 días del mes, se multiplica por la cantidad de días de incapacidad que asume la EPS y se multiplica por el 66.67%, lo que nos da el valor de los días que asume la EPS. Luego tenemos el valor total, que sería tenemos el valor total, que sería el valor que asume la empresa más el valor que asume la EPS y lo que se le va a pagar al empleado. Para este caso serían 260.000 pesos en total, que le corresponderían por la incapacidad de 3 días. También se debe relacionar si es una prórroga o no. Para este caso no es prórroga.
Fecha del radicado. Bueno, acá generalmente se debe colocar la fecha en que nos dan el radicado, en que se radica la incapacidad en la página de la EPS. Posteriormente, el número del radicado, la fecha en que nos pagaron la incapacidad, la respuesta de la EPS y el valor que nos pagó la EPS. Entonces, por acá podemos ver primero que nosotros calculamos un valor de 86.671 pesos para este caso y la EPS nos pagó 69.778 pesos. Bueno, acá tenemos también para relacionar las prórrogas. En este caso no es una prórroga. También se relaciona la fecha en que nos dan el radicado. Debe ser el mismo día en que radicamos esa incapacidad en la página de la EPS, el número del radicado, la fecha en que nos realizan el pago, la respuesta que nos dio la EPS y el valor pagado por la EPS. Como podemos ver en este caso, la EPS nos pagó 86.671 pesos correspondientes a un día de incapacidad que asumió la EPS para este caso de la incapacidad de 3 días. Ahora bien, con todos los demás tipos de incapacidades es exactamente lo mismo. Vamos a hacer un ejemplo para diciembre. Para el empleado Daniel. Entonces su EPS es Sanitas. Para este caso tuvo un accidente laboral, su ARL vamos a decir que es Sura y vamos a decir que es un auxiliar de mantenimiento con un salario básico de un mínimo, 1.423.500 para el 2025. Tipo de incapacidad, vamos a decir que fue un accidente de trabajo. Y la incapacidad va desde el 22 de diciembre del 2025 hasta supongamos que fue de 5 días, hasta el 27 de diciembre de 2025. Días de incapacidad, 5 días. Días que asume la empresa, 0. Días asumidos por la EPS. Bueno, en este campo debería ser días asumidos por la EPS o ARL. Para este caso vamos a decir que son 5 días. La empresa no asume ningún valor. Aquí el valor esperado por parte de la ARL para este caso es del 100%. Tomamos el salario, lo dividimos en 30 días y lo multiplicamos por esos 5 días que debe asumir la ARL. Nos da un valor de 237.250 pesos. ¿Por qué se paga el 100%? Pues porque los accidentes, las incapacidades generadas a raíz de accidentes de trabajo deben ser asumidas desde el primer día hasta el último día al 100%, a diferencia de las de EPS. Acá su valor total serán los mismos 237.000. Prórroga, vamos a decir que no es una prórroga. Vamos a decir que la radicamos hoy mismo. El mismo día en que ocurrió se puede radicar la incapacidad si nos la entregan antes de finalizar la jornada. El número de radicado, vamos a decir que es el 15301 para este caso. Y la fecha probable de pago, eso puede ser por allá alrededor de, no sé, digamos unos 15, 20 días nos la pueden estar pagando. A fecha de hoy, digamos que nos la estén pagando por allá sobre el 5 de enero del 2026. Un valor esperado de 237.250 pesos. Bueno, y ahora vamos a ver otro ejemplo, pero esta vez lo vamos a hacer con EPS. Vamos a decir que esta es la señora Sandra. Su EPS es nueva EPS. Esa es una incapacidad común y corriente. Vamos a decir que ella es auxiliar de servicios generales. También le venga un salario mínimo y su incapacidad es por enfermedad general.
Vamos a decir que también inició hoy. No, démosle unos días atrás. Digamos que esta fue generada el 19 de diciembre del 2025, le dieron 3 días. Tres días de incapacidad. La empresa asume los 2 primeros días. La EPS asume el tercer día en adelante. Y el cálculo es el salario dividido en 30 días del mes por los 2 días que asume la empresa por el 66.67%. Ganamos como resultado 63.000 pesos. Ahora, aquí hay que tener algo muy importante en cuenta, y es que las incapacidades nunca pueden pagarse por debajo del salario mínimo legal vigente, y para este caso, a ella le estamos pagando menos del salario mínimo legal vigente. ¿Por qué? Porque si tomamos su salario básico, que es 1.423.500, lo dividimos en 30 días y lo multiplicamos por 2 días de incapacidad, que son los que tiene esta señora, nos dice que se le deben pagar 94.900 pesos y nosotros le estamos pagando 63.270 pesos. ¿Por qué? Porque estamos calculándole el valor de la incapacidad al 66.67%. Pero como en este caso el valor de esos 2 días de incapacidad nos quedan por debajo del salario mínimo, no podemos calcularlo al 66.67. Por ello debemos pagarlo al 100%. 94.900, 94.900. Ahora, la EPS asume el tercer día tomando el salario básico, dividiéndolo en 30 días y multiplicándolo por el 66.67%. Entonces, acá nuevamente nos está quedando por debajo del valor del salario mínimo, porque nos dice que el día sobre este salario, 1.423.500, el día tiene un valor de 47.450 pesos y la EPS le estaría pagando solo 31.635 pesos, lo cual no se puede hacer. Por ende, también debe pagarla al 100%, 47.450 pesos. ¿Es una prórroga? No. Vamos a decir que esta incapacidad fue radicada el día de hoy, 22 de diciembre de 2025. Nuestro número de radicado fue el 15405. Y pues la EPS generalmente se demora 15, 20 días en pagar estas incapacidades, incluso un mes o hasta más. ¿Sí? Entonces, pues en este caso vamos a dejar libre el espacio de la fecha de pago, porque aún no la han pagado y no sabemos hasta cuándo no la vayan a pagar. El valor que nos debe pagar la EPS debe coincidir, este valor de acá que nos tiene que pagar la EPS debe coincidir con este valor, 47.450 pesos, que es lo que le correspondería a un día de incapacidad asumido por la EPS. En este archivo de control de incapacidades también es importante que tengamos registro de las incapacidades que no se radican. Por ejemplo, esta incapacidad de Dayana. Ella tuvo 2 días de incapacidad, los cuales tuvieron que ser asumidos por la empresa. Esto quiere decir que la EPS no cubre ninguno de los días de incapacidad porque son solo 2 días, y recordemos que la norma nos dice que la empresa debe reconocer las incapacidades del día 1 hasta el día 2, es decir, los 2 primeros días de cada incapacidad, y la EPS solo lo reconoce del tercer día en adelante. Entonces, acá como podemos ver hay 1, 2, 3, 4, 5 incapacidades que debe asumir la empresa, ¿sí? Esto es un gasto que la empresa no va a recuperar. Bien. Es muy importante también que tengamos presente las incapacidades radicadas, estas que se encuentran en amarillo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerles seguimiento y estar pendientes de cuándo nos realizan el pago de la incapacidad, o si la EPS dio una respuesta, por ejemplo como esta, en donde nos indica que la IPS
no está inscrita en la red, por ende no pagan la incapacidad, ¿sí? Ahí ya tendrían que entrar a montar una PQR en la página de la EPS con el número de radicado de esta incapacidad para validar a qué hace referencia que la IPS no está inscrita en la red, ¿sí? En sí es para que nos especifiquen por qué razón no nos realizan el pago de la incapacidad. Ahora, acá tenemos otra pestaña que es la de los rechazos. Habrán incapacidades que nos van a generar un rechazo y no nos las va a reconocer la EPS. Por ejemplo, para este caso, la incapacidad de la señora Julie, de la EPS Salud Total, dice que ella venga un salario básico de 1.800.000 pesos. Su incapacidad fue generada por enfermedad general y fue de 5 días, es decir, la empresa tenía que asumir los 2 primeros días y la EPS los otros 3 días de incapacidad. Ahora veamos por qué no la rechazaron y no nos la pagaron. La EPS nos dice que no paga por no tener las 4 semanas mínimas de cotización. Bueno, esto quiere decir que esta señora ingresó a trabajar a la empresa y esa misma semana o la segunda semana que llevaba trabajando se incapacitó, ¿cierto? La afiliación, recordemos que las afiliaciones a Seguridad Social se realizan desde el primer día en que ingresa a laborar el empleado. Y el primer pago se realiza a partir del siguiente mes en que inicia a trabajar la persona. Recordemos que la planilla de Seguridad Social se paga mes vencido. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la EPS va a verificar los aportes a Seguridad Social por parte de la empresa a nombre de esta empleada, Julie, va a encontrar que no hay ningún aporte, ¿sí? Por ende, nos dicen que esta persona no cumple con las 4 semanas mínimas de cotización, que sería un mes. Por ende, no nos van a reconocer esa incapacidad, no nos la van a pagar y la empresa debe asumir el 100%, es decir, este valor de 300.000 pesos por estos 5 días de incapacidad. Es un valor que la empresa no va a poder recuperar. Bueno, espero que esta información haya sido de valor para ustedes, que les haya ayudado para entender mejor cómo podemos llevar un control óptimo de las incapacidades, porque esto no es solo recibir las incapacidades cuando el empleado llega a la empresa y la trae, pasar la nómina y ya nos olvidamos de ello. No, esto hay que llevarle un control semanal, quincenal, mensual, como lo prefieran llevar, pero hay que estar siempre pendientes de estos archivos. ¿Por qué? Porque acá hay dinero que nosotros debemos gestionar la recuperación ante las EPS. Si no se realiza la erradicación de estas incapacidades, es un dinero que la empresa está perdiendo y esto va a afectar los estados financieros de la empresa. Ahora, si les gustó este archivo, el mío, el que yo manejo para las empresas para las que yo trabajo, les va a encantar. Es este. No solo por el diseño, que se ve mucho más bonito y mucho más agradable. Por favor, no olviden suscribirse, darle me gusta y compartir con sus amigos y conocidos o compañeros de trabajo. Sino que también este archivo cuenta con una formulación especial. En el archivo anterior les mostré ejemplos con incapacidades de personas que devengan un salario básico de un mínimo a máximo 1.800.000, pero hay empleados que devengan salarios de 3.900.000, 4.100.000 y con ellos hay que hacer un tratamiento especial. Por ejemplo, acá vemos que esta persona, al calcularle los días de incapacidad, no quedan por debajo del salario mínimo, por ende, no tenemos ningún problema con ella. Pero supongamos que esta persona no fuera un auxiliar de servicios generales, sino que fuera una docente y devengar a 3.900.000 pesos. Automáticamente nos cambia acá el cálculo de la incapacidad, no solo porque gana muchísimo más que la persona anterior, sino que también tiene un tratamiento especial. Cuando una persona devenga un salario de más de 2.200.000, 2.500.000, lo más probable es que las incapacidades, al hacer el cálculo de los días que se deben pagar,
no van a quedar por debajo del salario mínimo. Por ende, se deben pagar al 66.67%. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se hace esta formulación? Para que automáticamente cuando yo ingreso a la persona acá en el archivo de control de incapacidades y le ingreso el salario, aquí automáticamente me calcule el valor que debe pagar la empresa y el valor que esperamos de parte de la EPS que nos reconozca. ¿Por qué se hace esto? Porque no siempre no siempre va a ser la misma persona la que va a llevar el control de este archivo, ¿sí? Si yo llevo un año en el cargo y me estoy haciendo cargo del control de incapacidades, esto lo puede hacer tanto una persona de talento humano como una persona de nómina o contabilidad. Yo puedo llevar un año en el cargo y si salgo a vacaciones, renuncio o me terminan el contrato y ponen a otra persona que no tenía idea de cómo funcionaba el archivo, de cómo calcularle los días de incapacidad, a qué porcentaje y demás, pues se les va a facilitar mucho más a la persona porque solo va a tener que modificar el salario y automáticamente acá le realiza el cálculo de cuánto debe pagarle la empresa y cuánto debe pagar la EPS. Si les gusta este archivo, yo con mucho gusto se los puedo compartir. Déjenme en su correo en los comentarios. Déjenme un me gusta, por favor, suscríbanse para recibir más información de valor, para que estén pendientes a mis próximos videos. Y yo con mucho gusto, a vuelta de correo, les voy a estar enviando este Excel para que lo descarguen y lo puedan adaptar en sus trabajos y en las empresas. Yo con mucho gusto les voy a devolver este correo a vuelta de correo y yo con mucho gusto les voy a enviar este archivo para que lo puedan adaptar a su trabajo. Como pueden darse cuenta, acá podemos filtrar los meses del año, podemos filtrar las EPS, podemos filtrar las ARLs. Los cargos, bueno, tienen que modificarle los cargos. Acá hay una pestaña oculta en donde está una lista desplegable, en donde ustedes pueden modificar los cargos, adecuarlos a su empresa. El tipo de incapacidades: accidente de trabajo, enfermedad general, licencia de maternidad, licencia de paternidad, incapacidad por SOAT. Ya el diagnóstico pues digitan el que viene relacionado a la incapacidad. Y la demás información sí es manual: fecha de inicio, fecha fin, total días de incapacidad, días que asume la empresa, los días que asume la EPS, valor asumido por la empresa, valor asumido por la ARL, el valor total, prórroga, sí o no, el número de fecha de radicado, número de radicado, si fue pagado o no, la respuesta de la EPS y el valor pagado por la EPS. Como se dan cuenta, esto también está codificado. También lo pueden adecuar a la codificación de su empresa, se lo suministran a la persona encargada de calidad y él se encargará de codificarlo y dejarlo listo para su implementación. No siendo más, agradezco su tiempo, espero que les haya gustado este video, esta información que les suministré y espero que se suscriban y estén pendientes para los próximos videos que estaré subiendo. Muchísimas gracias.